Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos para compartir la palabra del Señor. Y en esta enseñanza vamos a estar enseñando la palabra del Señor, que el título que me ha dado el Señor es Últimos tiempos. A lo bueno le van a decir malo y a lo malo le van a llamar bueno. Bueno, el Señor quiere que compartamos esto para la gloria de Él. Amén. Y como siempre vamos a basarnos en la palabra del Señor. Amén. Pero quiero compartir dos cosas que el Señor me estaba mostrando, como a todos, ¿verdad? Nos habla el Señor. Me estaba mostrando en su palabra, por medio de su palabra, ¿verdad? Y del Espíritu Santo. Dos cosas para estos tiempos que están por venir. Amén. Entonces vamos a estar hablando conforme a la palabra del Señor, pero vamos a hacer esta oración para que el Espíritu Santo sea el que tome nuestro espíritu. Amén, mi espíritu, y hable por medio del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que no sea yo este vaso de barro, Señor, sino sea tu Santo Espíritu, el que hable por medio de mí y de tu palabra, porque es tu palabra la que habla, Señor, y nosotros solo somos instrumentos para dar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido por mis hermanos y hermanas que escuchen este mensaje, que sus oídos, Señor, sean abiertos, Padre, para lo que vamos a escuchar. Gracias, Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, conforme a la palabra del Señor, conforme el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Entonces vamos a compartir. Voy a mencionar estos versículos y algunos los voy a leer, otros no. Pues así dice la palabra del Señor en Lucas 17, 26, 30. Amén. Dice la palabra del Señor, tal como ocurrió en los días de Noé, así ocurrirá, así será también en los días del Hijo del Hombre. Amén. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Amén. Voy a leer, pero también voy a explicar. Voy a leer lo que el Espíritu Santo me hablaba en ese momento que escribía los versículos, pero voy a explicar también lo que el Espíritu Santo quiere decir en este momento. Entonces dice así: ya estamos en los últimos tiempos, en lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, en los días en que hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios ya no importa. Ni siquiera esforzarnos ya no importa. Rebeldía, desobediencia, ya no hay control. Amén, hermanos, lo que el Señor estaba hablando, ¿verdad? A su iglesia, lo que el Señor está hablando a su iglesia es que en estos tiempos ya no importa si es malo o si es bueno, ya no importa si es de Dios o no es de Dios. En estos tiempos se está viniendo lo que la gente quiere hacer. Bueno, el mundo, ¿verdad? Siempre hace lo que quiere, ¿verdad? Pero los hijos de Dios, la iglesia, tenemos que estar preparados y tenemos que estar alerta, ¿verdad? A la voluntad del Señor. Muchas veces desobedecemos al Señor, pero debemos arrepentirnos, ¿verdad? Pero ya cuando a nosotros no nos importa, por ejemplo, si cometemos alguna falta, algún pecado, alguna cosa en contra de la voluntad de Dios, ya no nos está importando, nos da igual, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere hablar a la iglesia, ¿verdad? De lo que está pasando en las naciones, en el mundo, y de lo que está pasando también dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces es lo que el Señor me hablaba en este versículo, que en los últimos tiempos será como en los días de Noé y de Lot, y creo que ya no estamos tan lejos, ¿verdad? Por lo que estamos mirando en las naciones y hasta dentro del pueblo del Señor. Ya no estamos lejos de esos tiempos, ya estamos cerca, ya estamos en esta situación. Y lo que el Señor quiere hablar a su iglesia en estos tiempos, ¿verdad?
es que nos preparemos y que empecemos a obedecerlo y a guiarnos por su Santo Espíritu, no por nuestros propios méritos, no por nuestras propias nuestro propio pensamiento, ¿verdad? Sino por medio de su palabra y del Espíritu Santo lo que nos quiere hablar. Bueno, vamos a seguir hablando lo que el Señor nos está hablando. Dice en Isaías 5:20 y 21, ¿verdad? Vamos a leer. Así dice la palabra del Señor. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios y en sus propios ojos, y inteligentes en sí mismo. Pues lo que el Señor aquí me hablaba es que dice, ay de los que las cosas malas son buenas y las cosas buenas son malas. En estos tiempos, ¿verdad? A lo malo le van a decir bueno y a lo bueno le van a decir malo. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Tanto en las naciones como en el pueblo del Señor también, ¿verdad? Que ya lo malo, ¿verdad? Lo desobediente, por ejemplo, la desobediencia, la rebeldía, ¿verdad? La mala educación, todas esas cosas, la falta de perdón, el perdonar, todas esas cosas, ya el Señor dice que le estamos llamando mal, le estamos llamando al mal bien y al bien le estamos llamando mal y ya no nos está importando, así como en los días de Lot, así era. También a lo malo le decían bueno y a lo bueno le decían malo y ya no les importaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con no arrepentirnos, con no venir a Dios, con no buscarlo? Pues lo que estamos haciendo es que estamos entrando en un momento de rebeldía, de desobediencia, y porque ya no nos está importando las cosas malas, porque las estamos pensando que lo malo que hacemos es bueno y ya ni siquiera nos estamos arrepintiendo de esas cosas, sabiendo que es malo. Tenemos que venir al Señor y arrepentirnos, ¿verdad? Bueno, así dice la palabra del Señor en Salmos 2:1. Amén. Si usted lo lee, no lo voy a leer yo, pero le voy a decir lo que el Espíritu Santo me hablaba en ese momento. Todas las naciones se levantarán contra el Señor, porque lo malo le dicen bueno, pero el Señor se reirá y se burlará de ellos, y vendrá su ira y su furor sobre ellos, porque no quieren aceptar a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo que dice Salmos 2:1 es que las naciones se rebelarán contra Dios y ya no les importará, ¿verdad? Que Dios es el creador del cielo, de la tierra y de todo el universo, ¿verdad? Ya no les importará. Entonces, a lo malo que están haciendo, van a decir que es bueno, ¿verdad? Como muchas cosas que están haciendo y muchas cosas que podemos poner de ejemplo, ¿verdad? De lo que están haciendo en contra de la voluntad de Dios. Pero ahorita voy a dar más adelante 2 ejemplos que están en contra de la voluntad de Dios y que están pasando en estos tiempos que estamos viviendo. Hay muchas cosas, pero esto está escrito y es una profecía y se está cumpliendo. Amén. A nuestros propios ojos. Entonces, por lo que dice Salmos 2:1, las naciones se rebelarán contra el Señor, y el Señor se reirá y se burlará, porque después viene su ira. ¿Por qué? Porque se están rebelando, ya no están haciendo lo bueno o tratando de hacerlo, sino que ahora están haciendo todo lo malo y ya lo miran como si es bueno. Amén. Entonces, en Mateo 24:12 al 14, el Espíritu Santo me decía, y voy a leerlo, cuando no hay amor, o hubo amor a Dios, pero ya no sentimos nada por Él,
es porque la maldad está aumentando, es porque estamos aceptando lo malo y ya no importa si es malo o es bueno, hacer lo que queremos, ¿verdad? Entonces cuando empezamos a hacer lo que queremos, y más malo que bueno, y ya no hay arrepentimiento, y ya no hay humillación, y ya no hay búsqueda hacia el Señor, al contrario, nos alejamos de Él, pues la maldad está aumentando en nosotros. Entonces, el amor que sentía antes usted por el Señor, ¿verdad? Por la iglesia, por la reunión, por el convivio en el Señor, ¿verdad? Ya no lo va a sentir. Amén. Aunque estemos adentro de la iglesia, pero poco a poquito se va a ir alejando de las cosas de Dios hasta que ya no esté en la casa del Señor. ¿Por qué? Tal vez no es porque el Señor lo haya sacado de allí, ¿verdad? Porque dice que a los tibios los vomitará de su boca y al frío no lo acepta, ¿verdad? Entonces, tal vez no será por el Señor, sino por nosotros mismos, porque ya lo malo nos está pareciendo bueno, no hay arrepentimiento ni humillación delante del Señor. Entonces la maldad se va a aumentar dentro de usted, de su corazón, ¿verdad? Y va a venir alejándose del Señor. Amén. Entonces, por lo que dice aquí en Mateo 24, 12 al 14, es que la maldad aumentará y el amor se enfriará. Viene frío, frío viene, dice el Señor. Amén. Frío para aquellos que no lo aman, no lo buscan y aquellos que se están alejando de Él por causa de que a la maldad le están diciendo bueno y se están haciendo amigos de las cosas que a Dios no le agradan y que no son la voluntad del Señor. En Génesis 3:1, ¿verdad? Voy a leer lo que el Espíritu me decía. El engaño más grande de la iglesia, amén, como ejemplo, Eva, y lo prohibido es cuando hacemos lo malo, sabiendo que es malo, y decimos que es bueno, o pensamos como Eva. Amén. ¿Qué pasó con Eva? Eva pensó que lo que le estaba proponiendo la serpiente era bueno, amén, porque dice que fue delicioso y codiciable a sus ojos y pensó que era bueno, pero era malo, amén. Entonces así está las naciones y así está la iglesia también. La iglesia que a lo malo le dicen bueno, amén, pero hay que tratar de hacer lo bueno aunque hagamos lo malo, ¿verdad? Pedir perdón, humillarnos delante del Señor y el Señor nos ayudará, nos comprenderá y nos perdonará y nos limpiará. Pero ya cuando ya no haya arrepentimiento, sabemos que estamos haciendo malo, sabemos que estamos cometiendo pecado, sabemos que estamos haciendo mal, pero no hay arrepentimiento, ya nos justificamos por todo. Ahí ya estamos mal, ya el amor se va a empezar a enfriar y la iniquidad, la maldad se va a empezar a aumentar en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no venimos al Señor con un corazón contrito y humillado, sincero y verdadero delante de Él, sino que ya lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, pensamos que está bien, que Dios ya nos perdonó sin ni siquiera venir a pedirle perdón, sin ni siquiera venir a hablar con Él y confesárselo. Amén. Ya pensamos que Dios ya lo sabe todo y que Él ya nos perdonó automáticamente y no es así. Así dice el Señor, ¿verdad? Entonces, en Génesis 3:1 vemos el ejemplo del engaño de la serpiente a Eva. Pues ahora el engaño es ya no es de una serpiente, ya es de un dragón engañando a la iglesia. Es fuerte, pero el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Si nosotros nos sujetamos y hacemos caso al Señor, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice, sometaos a mí, ¿verdad? Y el diablo oirá de vosotros, huirá, amén. Entonces, si nos sujetamos, pero un rebelde, un desobediente, un maleducado con el Señor, uno que se aleja de Dios, que se enfría, que ya no ama al Señor, ¿verdad? Por buscar las cosas malas y decir que son buenas, ese pues no será
se alejará más del Señor y la serpiente. Amén. El dragón lo engañará. Amén. Entonces voy a dar un ejemplo, ¿verdad? De lo malo, de lo que a lo bueno le decimos malo. Segunda de Pedro 3:3. Amén. Voy a leer lo que el Espíritu me decía en ese momento. Parecía bueno lo que le dijo Pedro a Jesús, pero no era bueno, era malo, no era conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que sea en contra de la voluntad del Padre no es de Dios, y el mundo y las cosas del mundo van en contra de Dios. Hermanos, acordémonos de lo que hizo Pedro al Señor, que le dijo: Señor, no vayas a la cruz. No, Señor, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, apártate de mí, Satanás. Le dijo: Satanás, apártate de mí, porque no estás buscando la gloria de Dios, estás buscando la gloria del hombre, ¿verdad? Entonces, un discípulo, Pedro, ¿verdad? Que después fue un buen siervo, ¿verdad? Porque él estaba aprendiendo, estaba siendo allí educado, estaba siendo niño, ¿verdad? En las cosas del Señor, pero se equivocó al decir eso y decir: no, Señor, ¿verdad? Pero lo que quiero poner de ejemplo es que parecía bueno, ¿verdad? Parecía bueno lo que Pedro le estaba proponiendo al Señor, pero no lo era, ¿verdad? No lo era, porque el Señor lo corrige, el Señor lo disciplina y le dice: apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Reprendiéndolo, ¿verdad? Entonces, allí parecía que era bueno, ¿verdad? Así, y parece que es malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mundo nos ofrece cosas que parece que son buenas, parece que son productivas, parece que son agradables, pero no es lo que al Señor. Si no es la voluntad de Dios, no es bueno, es satánico y diabólico lo que nos ofrece el mundo, porque dice la palabra que en el mundo está el maligno, ¿verdad? Entonces lo que nos ofrece el mundo, ¿verdad? Todo lo que nos ofrece el mundo, las cosas que vienen del mundo, que nos alejan de Dios y que sabemos que no está en la voluntad de Dios, eso no viene de Dios. Parece bueno, pero es malo cuando no es la voluntad de Dios, cuando no está en su palabra. Por ejemplo, las tradiciones y las costumbres no son la voluntad de Dios, no están en la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros lo hacemos, vamos en contra de la voluntad de Dios. Entonces, pensamos que a las costumbres y tradiciones es un ejemplo, que las costumbres y las tradiciones decimos es bueno, no es malo. Yo convivo con mi familia, me divierto con mis seres queridos, todas esas cosas que traen las costumbres y tradiciones, ¿verdad? Puedes decir que es bueno, pero como no están en la voluntad de Dios, entonces no es de Dios, es diabólico y es satánico y está siguiendo en contra del Señor. Bueno, lo que dice esto es un ejemplo, ¿verdad? Y en Primera de Timoteo 4:1, voy a leer lo que escribí en este momento que el Espíritu Santo me hablaba. Muchos abandonan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque sus oídos los han tomado los demonios. Doctrina de demonios. ¿Qué doctrinas son estas? Amén. ¿Qué doctrinas son las doctrinas de los demonios? Amén. Así dice la palabra del Señor. A lo bueno le están llamando que es malo, y a lo malo le están llamando que es bueno. Van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hay doctrinas que nos están enseñando esas cosas, ¿verdad? Hay doctrinas y son de demonios. ¿Cómo lo puede usted percibir? ¿Cómo lo puede usted discernir espiritualmente? ¿Qué nos alejan del Señor? Amén. Por ejemplo, esa doctrina de la prosperidad y
esas cosas, de llevarnos más y más a las cosas terrenales de la tierra. Dios nos bendice, como lo dicen otras enseñanzas, ¿verdad? Pero no es lo principal, son añadiduras, son mientras estamos viviendo aquí en la tierra, después nada son. Y también van a ser destruidas con fuego cuando venga el Señor con la ira de su enojo, ¿verdad? Contra aquellos, ¿verdad? Contra aquellas personas que no están haciendo la voluntad de Dios, como lo dice en Apocalipsis, ¿verdad? Dios es amor, pero también es fuego consumidor, como lo dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que estar conscientes que hay doctrinas de demonios, esa doctrina que nos lleva a idolatrizar el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero, así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y el Espíritu. Amén. Entonces, esa doctrina es de demonios. La doctrina de desear más las cosas de la tierra, estar enfatizados en las cosas terrenales, en las cosas materiales, que son añadiduras, ¿verdad? Estar afanados y preocupados y turbados en esas cosas son doctrina de demonios, no deberían de estar en el camino del Señor, ¿verdad? Sino que nos desvían, no deberían de estar en la verdadera enseñanza, no deberían de estar, ¿verdad? Esas doctrinas en las predicaciones de los siervos del Señor, ¿verdad? Bueno, pero el Señor conoce los corazones y Él juzgará. Amén. Pero lo que yo quiero decir es que a eso le están llamando bueno, a esa doctrina y a otras más. Por ejemplo, lo que estaba mencionando hace rato sobre las tradiciones y las costumbres que también están dentro de las iglesias enseñando, a eso le llaman bueno. Y no es bueno, es malo, porque está en contra de la voluntad del Señor. Dios muestra en su palabra que Él no quiere que pongamos nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza en las cosas terrenales, porque Él mismo dice en su palabra que lo va a quemar, que va a ser destruido. Amén. Y también en el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Bueno, ahora esto sí lo quiero leer ya para terminar, en Isaías 3:4. Isaías 3:4. Para la gloria del Señor vamos a leer 4 y 5. Mire, estas son las dos cosas que yo quería compartir, por lo cual el Señor quería que diera esta enseñanza para la gloria de Él. La gloria y la honra sean para el Señor. A Él sea la gloria y la honra para siempre. Amén. Estas son las dos cosas que van a estar operando bastante en estos tiempos y en los tiempos venideros. Mire lo que dice la palabra del Señor. Amén. Isaías 3:4 y 5. Así dice la palabra del Señor. Les daré muchachos por príncipes, y niños caprichosos gobernarán sobre ellos, y el pueblo será oprimido, el uno por el otro, y cada cual por su prójimo. El joven se alzará, se enaltezará contra el anciano, y el indigno contra el honorable. El indigno, el impío contra el justo se levantará. O sea que a lo malo, a lo bueno le van a decir malo, al que es impío le van a decir que es justo, y al que es justo le van a decir que es impío. Pues la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que si al Señor le llamaron, ¿verdad? Demonio tiene, ¿qué pasará con nosotros, verdad? ¿Qué nos dirán, verdad? Si a Él le dijeron eso, a nosotros, ¿qué nos dirán? Pues eso es que a lo bueno le van a decir malo. A nosotros los que predicamos la palabra, a otros, a los que le van a decir que están haciendo mal. Y todos van a decir que ellos están bien. Así va a ser. Entonces, pero lo que quiero decir aquí, sin desviarme del tema, es que lo que escribí es esto. Esto viene para los últimos tiempos. Los jóvenes se levantarán haciendo su propia voluntad. ¿Lo miraremos bueno o malo? Es una pregunta. Esto está en contra de la voluntad de Dios. Que los jóvenes se levanten también es una profecía de Isaías. Que los jóvenes se levanten en contra del anciano, en contra de los ancianos, en contra de los
en la iglesia, que los jóvenes se levanten en contra de sus líderes, en contra de sus pastores, en contra de los que están en las cosas de Dios, que se levanten en rebeldía y en desobediencia y que ellos quieran tomar el mando, es en contra de la voluntad de Dios. Y así en las naciones, que los jóvenes se levanten en protesta, en huelgas y que se levanten en guerra, es en contra de la voluntad de Dios. Pero sin en cambio muchos van a mirar que es bueno, van a mirar que está bien porque se están defendiendo, porque se están levantando para cosas buenas, pero no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, es la voluntad de ellos mismos. Están en contra de la voluntad de Dios. Entonces, pero esta es una profecía y se va a cumplir. Se está cumpliendo que en estos tiempos los jóvenes van a ser líderes, los jóvenes van a humillar a los ancianos, o sea, van a humillar a los que se creen, a los más sabios, a los más inteligentes. Va a ser un joven el que y los niños, aquí también dice, y los niños, dice, los niños caprichosos gobernarán a los pueblos. Cuando los niños son los que van a empezar a gobernar, amén. Y cuando se levante esto, hermanos, esto de que los jóvenes y los niños empiecen a protestar, empiecen a quererse levantar en rebelión, a que se haga lo que ellos quieren, es que el Señor está cerca. Estamos en los últimos tiempos. Amén. Entonces hay otra cosa. Esa es la primera cosa de la que me hablaba el Señor, ¿verdad? Y a todos, y creo que a muchos más. Y la segunda cosa es esta. Isaías 3 aquí mismo, pero el versículo 12 y 13. Dice la palabra del Señor: oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. El Señor se levantará para contender. Esta está en pie para juzgar a los pueblos. Aquí está diciendo pueblos, hermanos, se van a levantar, ¿verdad? Los jóvenes, los niños y las mujeres. Esto puede usted decir, ¿verdad? Que es bueno, pero no lo es porque es en contra de la voluntad del Señor, ¿verdad? Como pueblo del Señor debemos comprender esto. En las naciones, pues va a ser muy normal que la mujer, ¿verdad? Y los jóvenes se levanten en huelga, ¿verdad? Que haya eso de feminismo, ¿verdad? Eso, cosas que las naciones hablan, ¿verdad? Cosas que el gobierno habla, que en eso no me quiero meter, pero eso está en las profecías del Señor y está en las cosas del Señor y está para estos tiempos en el Señor, ¿verdad? Que tenemos que poner como ejemplo eso para darnos cuenta que el Señor viene pronto y que ya son los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, dos cosas va a haber que el Señor nos hablaba, ¿verdad? Su iglesia, nos habla su iglesia. Dos cosas va a haber, acuérdense, ¿verdad? Que los jóvenes se van a levantar tanto en las naciones como en el pueblo del Señor dentro de la iglesia del Señor. Amén. Y las mujeres se van a levantar como en las naciones. Amén. Y dentro de la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, he oído, ¿verdad?, que dicen que mucha mujer será levantada en los últimos tiempos, ¿verdad? Pues es cierto, muchas mujeres van a ser levantadas en los últimos tiempos, ¿verdad? Para gobernar, para mandar, para todo, para todo, hasta para pastorear todo, ¿verdad? Se van a levantar porque es cierto, es una profecía, está escrita en Isaías 3, 12 y 13, no miento, la palabra de Dios es clara y verdadera, ¿verdad? Y el Señor lo dijo y así será, ¿verdad? Será levantada tanto el joven como la mujer, ¿verdad? Tanto el joven como la mujer en las naciones, en los pueblos y también en el pueblo del Señor, en las iglesias, ¿verdad? Pero ¿para qué? No es la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero sin en cambio es una profecía, pero no va en contra de la voluntad del Señor. ¿Por qué? Para terminar, quiero explicar por qué va en contra de la voluntad del Señor. Amén. ¿Por qué? Entonces, en Juan 3:16 dice, ¿verdad? Que
El Padre mandó al Señor al mundo, ¿para qué? Para salvarlo, ¿verdad? Pero no todos van a ser salvos. Mire lo que puse. El Padre manda al Hijo, el Hijo no manda al Padre. No es, ahora es al revés. Los hijos mandan a los padres. Pero en el reino de los cielos, Dios no nos está mostrando ese ejemplo. ¿Quién mandó a Jesucristo a morir por nosotros? El Padre. En Juan 3:16, si usted quiere leerlo, ahí dice, el Padre mandó al Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Amén. Envió a su Hijo. Dios el Padre mandó a su Hijo a morir por nosotros. Amén. Y el Hijo obediente vino a morir por nosotros, ¿verdad? Pero no, el Hijo no es el que manda. El que manda es el Padre. Amén. En el hogar. Entonces Jesús dijo, Padre, Jesús dijo, aquí hay otro ejemplo que quiero poner. Jesús dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Amén. Y en Mateo 27:46, Jesús dijo, Padre, me has abandonado. Y sin en cambio, hermanos, ¿qué se hizo? La voluntad del Señor. Amén. Jesús dijo eso, pero ¿qué fue lo que se hizo? ¿Y qué hizo Dios el Padre? Su voluntad. ¿Eso es bueno o es malo? Amén. Bueno, porque no habría salvación si no se hubiera hecho su voluntad. Papá no obedeció a Jesús cuando Jesús le dijo, Padre, me has abandonado, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero ¿qué dijo? Pero hágase tu voluntad. Amén, ¿verdad? Entonces, pero el Padre no obedeció a Jesús en esos días, porque sabemos por lo que dice la palabra que Jesús estaba en los días de la aflicción, ¿verdad? ¿Verdad? Porque sabía que iba a entregar su vida, ¿verdad? Iba a ser crucificado y muchas otras cosas, pero el Padre no obedeció a él. El Padre hizo lo que él tenía que hacer, destinado, lo que él quería hacer. Lo que quiero decir, hermanos, es que el Hijo, los jóvenes, los hijos, los jóvenes, los niños, no mandan a los viejos, a los ancianos, no mandan al que tiene autoridad, más autoridad que ellos. No, es el Padre, son los padres, son los ancianos, son los que tienen más autoridad sobre el menor, los que mandan. Amén, hermanos. Son ellos. Esa es la voluntad de Dios, porque Él nos lo pone como ejemplo y Jesús también nos lo pone como ejemplo. Amén. Entonces, nosotros, ¿qué está pasando ahora en estos tiempos? Que el joven quiere levantarse contra su superior, contra su superior autoridad. Y la mujer quiere levantarse contra su superior, la autoridad, ¿verdad? Y no es la voluntad del Señor, por lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, voy a hacer esto para que usted entienda, por último, lo que quiero decir. Amén. Entonces, así dice, voy a decir esto. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Eva por su desobediencia a Adán? A Dios primeramente, pero a Adán, porque él era primero antes de ella. ¿Qué pasó con Eva? Con su desobediencia. La sacaron del huerto del Edén. Usted ya la sabe todo, usted sabe lo que pasó con Eva y lo que por Eva estamos pasando. Amén. Usted lo sabe muy bien. Entonces, y lea la palabra del Señor en Génesis. ¿Qué pasó con Eva? Amén. Pues lo mismo va a pasar con la mujer. Si cree que lo que está haciendo es bueno y sin en cambio es malo, es en contra de la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué pasó con Basti? Por hacer lo que ella quería y desobedecer al rey.
¿Qué pasó? La sacaron, le quitaron la corona. Pues así va a pasar con las mujeres y con los jóvenes que están queriendo tener más autoridad que sus autoridades, ¿verdad? Que el Señor ha puesto sobre nosotras. Amén. Y lo otro ¿qué pasó con Jezabel? Por querer tomar el puesto del rey, la autoridad, por querer ser cabeza. ¿Qué pasó? Que quedó destrozada como profecía que fue dicha que iba a pasar con ella. Así va a quedar la mujer, las mujeres, amén, y así van a quedar las mujeres, tanto en las naciones, tanto en la iglesia, y así va a quedar las mujeres que están queriendo ser como Jezabel, queriendo tener más autoridad y más dominio que los hombres y que sus autoridades antes de ellas. Así van a quedar, ¿verdad? Entonces, ¿y qué dice la palabra de Dios acerca de la mujer? Que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades superiores que Dios por su palabra ha puesto sobre nosotras. Y los jóvenes se tienen que sujetar a sus autoridades que Dios ha puesto sobre ellos como jóvenes, ¿verdad? Es, por ejemplo, como dice la palabra, el alumno no es mayor que su maestro. Sin en cambio, el alumno puede llegar a ser como su maestro, pero no más que su maestro. Fue lo que el Señor nos dijo en su palabra. El que es alumno no va a ser más que su maestro no. Puede ser maestro, puede ser como maestro, pero no más que su maestro. Nadie va a ser más que Dios en las naciones y en el pueblo de Dios. Amén. Los jóvenes no pueden ser más que los que están que los que están responsables de ellos, tanto en el hogar, ¿verdad? Tanto en el hogar, tanto en la iglesia, tanto afuera de la iglesia. No pueden ser más, no pueden mandar ni gobernar más a los más que tienen responsabilidad más que ellos. Y la mujer no puede ser más ni gobernar ni mandar más que los que tienen autoridad sobre ella. Amén, porque esto es así. Así dice la palabra del Señor y es bíblico, ¿verdad? Entonces, nosotras no podemos ser más, podemos ser como dijo Jesús, podemos ser como el maestro, pero más no. Eso ya no es la voluntad de Dios, ya no es conforme al Señor, y eso ya no es tanto en el mundo, tanto en las naciones, tanto dentro de la iglesia del Señor. Amén. Es como una pastora, supuestamente dice que es pastora, pero no hay un pastor a su responsabilidad más cerca de ella. No puede ser eso así. Entonces, pero a lo bueno, la mujer que quiere tomar la responsabilidad, la autoridad del hombre es en contra de la voluntad de Dios. Pero a lo bueno le van a decir malo y a lo malo le van a decir bueno. Esto estará en las iglesias y en las naciones en los últimos tiempos. Hermanos, era lo que yo quería compartir. Amén. Lo que yo quería compartir. Amén. Que el Señor me hablaba por medio de su palabra. Nos hablaba. Amén. A su iglesia, a la iglesia. Amén. Quiero compartir lo que estoy aprendiendo. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Y quería compartir esta enseñanza con todos ustedes para aprender juntos y para estar, para no quedarnos, ¿verdad? Con esa luz debajo de nuestras camas, ¿verdad? Debajo de sino que dice el Señor, todo lo que te diga en secreto, tienes que decirlo, ¿verdad? Decirlo, anunciarlo, ¿verdad? Entonces tenemos que compartir lo que el Señor nos ha compartido. Amén. Tenemos que anunciar estas cosas, tenemos que compartirlas, darlas a otros para que esto se vaya a oídos de otras personas. Lo que Dios nos está dando, tenemos que compartirlo, ¿verdad? No quedarnos con todo esto, ¿verdad? Tenemos que ayudar a otros, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga, hermanos.
Muchas gracias por escuchar este mensaje que es la palabra del Señor. Amén. Y muchas gracias a todos aquellos que están compartiendo también este mensaje, porque es para todos. Amén. Y quiero hacer una breve oración por todos aquellos que escuchan el mensaje del Señor. Si usted está enfermo, ¿verdad? Si tiene algún problema, alguna situación difícil, vamos a orar por esa situación, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado poder y autoridad. ¿Para qué? Para orar por el necesitado, ¿verdad? Para orar por el que está necesitado en las cosas del Señor. Pues yo quiero compartir eso en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, si usted tiene fe, hermano, hermana, está enfermo, está necesitado, tome su mano en este lugar y en el nombre de Jesús se va a cumplir su petición por medio de la fe que usted tiene en el Señor, no en mí, no en nadie, no en el hombre, sino en el Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que toda enfermedad, todo malestar, toda enfermedad, toda situación, Señor, que esté pasando en la vida de mi hermano, mi hermana, Señor, sea sanado, Señor, sea liberado, Señor, sea sujetado, Padre, todo lo ponemos en el nombre en el nombre del Señor Jesucristo, lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, sea sanado, Padre, y liberado de todo espíritu inmundo, de todo demonio, de todo poder de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Atamos y ligamos todo poder y toda posición en el hermano, en la hermana que está buscando de ti y buscando de tus caminos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Amén.